Grabando, 1, 2, 3, grabando. ¿Qué tal me escucha? Por favor, un comprendido ahí, las alumnas, alumnos. Veo que somos varios. Qué bien, qué gusto. Qué gusto que tengo ganas de estudiar. Felicitaciones de antemano, aprobadas. ¿Eh? ¿Qué tal me escucha? Sí se le escucha bien, profesor. Ya, yo creo que bien, me había equivocado de salón. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Quién habló? ¿Quién habló? 10 puntos más. ¿Quién? Jennifer, profesor. Jennifer. Muy bien, gracias. Aprobada. Qué bien, qué gusto. Bien, pasamos entonces con este tema que vamos tratando, este tema de que ya estaba ahí en pantalla, hace buen rato estaba ahí en pantalla ya, pero ya estuve con mi otra sección ahí y nos habíamos quedado ahí trabajando los temas correspondientes. Bien, el tema está indicado ahí pues por varias semanas vamos a ver esto de las anualidades, ¿no? Y aquí no vamos hasta cansarnos de las anualidades, no vamos a parar, ¿no? Bien, hay algunos tópicos que ya hemos revisado este material. Ahí, por acá, ya pasamos por aquí, por acá. Pero reiteramos aquí esta partecita. Esta partecita reiteramos para tenerlo bien clarito. Por aquí sí tengo mi lapicito. Ah, no sale acá. A ver si debe salir. Uy. No sale nada acá. Ajá. No se ve nada acá. Se distorsionó más bien la presentación, ¿no? Por así decirlo que estamos retocando esto. No se nota el lapicito ahí, ayuda. Ah, ya. Uy, apareció por acá, ya. Ya, muy bien. Está bien camuflado esto. Allá, aquí estamos, ¿no? Aquí esto quería comentar ligeramente, ¿no? Vamos a ver. Entonces estamos con estos temas de anualidades. Y es muy importante reiterar en esta parte teórica que estamos viendo cuáles son los elementos, como dice acá, elementos, o también llamados variables, o también llamados factores. ¿Eh? Anote eso, variables o factores también se le llaman. Entonces, podemos destacar ahí que debemos tener un dato como este, el monto, que puede estar representada por P, por S, por F también, ¿eh? Por F, también por valor final, obviamente. Miren cuántas presentaciones que podemos tener de este factor o elemento, ¿no? El valor actual, ¿no? El valor actual. El valor actual tiene que ver con P o con C, como está acá, ¿también? C, P también, también como lo conocemos como valor actual, ¿no? O también como valor presente, ¿no? Entonces vamos a encontrar expresiones ahí de distintas dichos de distintas formas que significan lo mismo. Pero es un dato que necesitamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la renta lo vamos a determinar en base al monto o en base al valor actual o capital también llamado. Pero además de esos dos elementos necesarios para determinar la anualidad, necesitamos otros, que son lo que complementa, que es esto de la tasa, ¿no? Esto de la tasa correspondiente, ¿no? Y que ya hemos dicho en su momento que esta tasa puede darse en términos nominales, tasa nominal, y que este es necesariamente es anual, por si acaso lo reiteramos, ¿eh? Y la tasa efectiva anual. Hay que estar atento ahí sobre qué valor nos dan, sobre qué valor nos dan, sobre valores nominales o sobre valores efectivos.
porque esta tasa nominal lo podemos convertir a valores efectivos, ¿no? A valores efectivos de una menor periodicidad, ¿no? Como por ejemplo los semestres, cuatrimestres, trimestres, bimestres, ¿no? Y claro, mensuales, quincenas y en extremo, digamos, hasta días. Igualmente, esta TEA, este valor, también lo podemos convertir a una TEA de menor periodicidad, como la semestral, cuatrimestral, etc. Son elementos que debemos tener en cuenta. Otro elemento es el N, ¿no? N que hace referencia al número de pagos y que en buenas cuentas es el tiempo, el plazo, el lapso eh, o periodo, ¿no? O periodo por el cual se va a pagar, ¿no? Se va a pagar, se va a hacer una serie de pagos correspondientes. Y tenemos que entonces, finalmente, con todos estos datos, vamos a determinar ¿qué? La renta, ¿no? De forma que este monto está relacionado con la renta, este valor con la renta, esta tasa igualmente con la renta, este número de periodos o plazo igualmente con todos aterrizan ahí con la renta. O al contrario, digamos también, teniendo la renta, escuchen ahí, teniendo la renta, donde estamos aquí, ahí está la rayita, por acá se largó. Esto no se sabe de dónde para. Teniendo la renta, puedo determinar el monto. Teniendo la renta, puedo determinar el valor actual. Teniendo la renta, obviamente puedo determinar la tasa. Teniendo la renta, puedo determinar también N, o el periodo o el número de pago. Es de ida y vuelta. Todos estos elementos son los que intervienen para los cálculos de las anualidades. Este caso ya lo estuvimos viendo y nos permite ver, digamos, identificar los componentes. Por ejemplo, aquí, que no vamos a leer lo mismo, pero aquí, por ejemplo, dicen tiempo, plazo de anualidad, dice 2 años. 2 años. Ya está indicado el tiempo en años. Intervalo de pago mensual. Pago periódico. O sea, este pago periódico hace referencia a la renta. Esta es la renta. Y la renta anual, este es el conjunto de R, ¿no? De R, en todo caso, R por 12, ¿no? R por 12, para este caso. En fin, digamos así, debemos identificar en cada problema los elementos correspondientes. Ahora, tener en cuenta esta fórmula, ¿no? Esta fórmula, que es la fórmula que aplicamos para convertir una tasa anual, como en este caso 0.36, a una tasa mensual. Y ya hemos reiterado en la clase anterior que esta fórmula es aplicable cuando se trata de convertir una tasa mayor a una menor. Y va, digamos, a esa potencia que no es otra cosa que la raíz de 12, ¿no? A esta raíz de 12 correspondiente, ¿no? Y que en términos expresado de otra manera, esto se convierte así, ¿no? Es lo mismo, una tasa efectiva mensual va a ser igual a 1 más la tasa anual, ¿no? La tasa anual, o tasa efectiva anual, esto a la raíz de 12, ¿no? Raíz de 12. Y menos 1. Hay que entender que esta raíz de 12 se puede expresar también así, como así, ¿no? 12, ¿no? Ahí está la raíz de 12, y esto acá era 1 más 1 más la tasa anual, ¿no? Así.
Y esto también sería igual a 100, ¿no? De la misma manera, y aquí todo esto menos 1. Son distintas formas como debemos entender la formulita, cómo se presenta, ¿no? Ahora, si se trata, digamos, si se trata de convertir una tasa nominal, así, ¿no? Se trata de determinar aquí, arriba voy a anotar ahí J. Quiero determinar J. O tengo J, ¿no? Tengo J y quiero convertir a una tasa efectiva, ¿no? A una tasa efectiva. Esto hemos dicho que podemos aplicar una fórmula un poco sofisticada, pero lo más práctico es como si dividiéramos así, ¿no? Por ejemplo, si tenemos J igual a 36%, 36%, y lo queremos convertir a una I, y efectiva mensual, ahí efectiva mensual, tasa efectiva mensual. Ya hemos dicho que se hace, esto es una simple división, ¿no? De J entre la periodicidad o la frecuencia, M la frecuencia, y obtenemos aquí el valor correspondiente, en este caso sería igual a 3%. Y que lo podemos expresar en tanto por ciento o como en tanto por uno. Bueno, esos casos ya lo hemos reiterado, pero lo volvemos a hacer para que se comprenda totalmente. En los tipos, ya estuvimos hablando que hay varias formas de ver los tipos, pero nos habíamos quedado viendo estos gráficos. Y estos gráficos representan a la clasificación de las anualidades más utilizadas, ¿no? Más utilizadas. Estas son aparte de otros tipos, otros nombres, a veces rimbombantes, que se aplican a las anualidades, pero son estas las más utilizadas: la anualidad vencida, la anticipada y la diferida, ¿no? Y lógicamente esto está en relación con el tiempo, ¿no? Esta clasificación es en relación con el momento o el tiempo de pago. La vencida al final de un plazo, la anticipada desde el inicio de los plazos correspondientes, y la diferida con la postergación o diferimiento de los pagos correspondientes. Podemos ver que en lo diferido, y la gráfica lo indica, que si bien es cierto, vamos a hacer el pago en cinco periodos, de todas maneras vamos a hacer 5 pagos. Mire acá, de todas maneras vamos a hacer 5 pagos, similar como en los otros casos, pero la diferencia está aquí, que tenemos aquí un diferimiento o plazo de gracia, como también se le denomina, ¿no? Aquí tendríamos un plazo de gracia de 60 días o 2 meses, ¿no? Que viene a ser igual. Que finalmente hace que paguemos no en 5, ¿no? Sino al final, digamos, de 7 meses, ¿no? Al final de 7 meses. Y también estuvimos comentando que por ese diferimiento, al haber un mayor plazo, tendríamos que aceptar también una mayor tasa de interés, ¿no? Ese es lo lógico, porque aquí se trata, digamos, de compensar. El acreedor te dice: está bien, págalo con un aplazamiento de 2 meses, está bien, pero tú también compénsame con un cachito adicional de interés. Y es que en las negociaciones se tiene que tratar así, ¿no? No solamente, digamos, una parte va a aprovecharse de la otra, sino que si una parte te favorece en algo, esa otra parte también tiene que favorecer en algo también. Entonces se trata de eso, ¿no? Esta es otra forma de ver, por ejemplo, aquí. Yo les pregunto a ustedes ahí, miren, yo les pregunto a ustedes acá, ¿qué tipo de anualidad sería esta? ¿Anualidad anticipada, vencida o diferida? Esta gráfica, la gráfica que está ahí, ¿no?
Sería vencida. Claro, lógico. Muy bien, ¿quién dijo? Apellido. Zambrano. Zambrano, gracias. La delegada Zambrano, muy bien. Efectivamente, porque estamos pagando ahí al término del primer periodo, 500 soles, al término del segundo periodo, y así al término de cada periodo. Si esto si esto le ponemos detalles aquí, sería que R, tenemos el valor de R, tenemos el valor de R aquí, que es igual a 500, ¿cierto? 500. Asumiendo que lo vamos a pagar en meses, aquí N sería igual a 6 meses, ¿no? Ahí están los 6 meses. No tengo el valor de P y no tengo el valor de S y tampoco tengo el valor de la tasa correspondiente, ¿no? Esos son los datos que tendría que darse, ¿no? Pero este es un ejemplo, solamente una graficación, ¿no? En todo caso, si yo voy a pagar una renta de 500 soles, en esos 500 ya está la tasa que voy a pagar. Ese es lo lógico, ¿no? A este tipo de anualidades también se le llaman, como vemos ahí en la parte inferior, en relación con el tiempo, anualidades ciertas. Cuando yo conozco, digamos, lo que voy a pagar, estoy frente a una anualidad cierta. Cuando sé, digamos, el interés que voy a pagar, estarían ahí frente a una anualidad simple, ¿no? Con la otra forma de clasificar, ¿no? Esa es otra forma de clasificar la renta en relación con los intereses. En relación con la forma como se paga, ¿no? Aquí en este caso estaríamos hablando de una anualidad de tipo vencida. Y en relación con la forma como se hace el pago, aquí, en este caso, no es una anualidad inmediata ni diferida, ¿no? No entra en esa clasificación, este gráfico, ¿no? Que el gráfico uno ya no da cuenta, digamos, de cómo se lleva a cabo. Si estos numeritos que están ahí, estos 500, están hacia arriba, se sobreentiende que estas flechitas también están hacia arriba, ¿sí, no? Y que en realidad son cobros lo que se va a hacer. Estos en buena cuenta serían cobros que vamos a realizar. En los gráficos generalmente encontramos esas flechitas, ¿no? Esas flechitas, como ya lo hemos reiterado, que si están hacia arriba significa que son cobros que voy a realizar, que voy a determinar los datos teniendo en cuenta que yo soy el acreedor. En cambio, si la flechita fuera hacia abajo, y esos 500 en vez de estar arriba estuvieran abajo, significa que son desembolsos, ¿no? Por lo tanto, estaría calculando desde el punto de vista del deudor, ¿no? Todo eso tenemos que darnos cuenta, porque a veces así la gráfica se te da a conocer eso, ¿no? Bien. Pero esta es otra forma de clasificar ahí, de la que ya ya dimos cuenta, por aquí están los detalles y todo eso, ¿no? Vamos con las formulitas. Mire, acá tenemos dos fórmulas de R. Primero vamos a ver aquí. Mire, acá tenemos una fórmula de R en base a S. Y tenemos acá otra fórmula de R en base a P. Esta última es la que más se utiliza en el caso de créditos. En el caso de créditos, esto es lo que más se utiliza, ¿no? Y con este nombrecito que vemos al costado izquierdo, el factor de recuperación de capital. Muy utilizada esta fórmula y lo vamos a ver luego cuando, posiblemente no, pero mañana casi seguro, porque esto se aplica en los créditos y tiene un nombre, ¿no? Y tiene un nombre que se llama el método francés. Anoten ese nombrecito. Cuando aplicamos este tipo de fórmula, aplicamos este tipo de fórmula para determinar R o la cuota, que estamos aplicando el método francés. Y como
como vamos a determinar R, esa R va a ser el valor que vamos a pagar, por ejemplo, por un préstamo cada mes correspondiente. Ya es un valor fijo, ¿no? Ya es un valor fijo, ¿no? Porque a este también se le llama el método de la cuota constante, renta o cuota o anualidad constante, muy utilizada en los créditos, ¿no? Porque también en los créditos hay otro método, como el método alemán, que permite, digamos, pagar una cuota decreciente. Comienzo pagando alto y termino pagando menos. Pero también hay otro tipo de pago que son el método americano, ¿no? Este método americano tiene una particularidad, ¿no? Y posiblemente a algunos le convengan, a otros no. Porque en este método americano, por ejemplo, si el plazo son 12 meses, durante los 11 primeros meses solamente pago intereses y no pago la parte de capital que me corresponde. No amortizo, no amortizo nada. Pero, claro, la amortización tendrá que hacerse en algún momento. Y se hace, ¿no? Se hace en la cuota 12, al final del plazo. De modo que al final del plazo voy a pagar todo el capital que me han prestado, más el interés que corresponde a ese mes. Posiblemente, digo, a algunas empresas le convenga este método americano que estoy comentando, y que lo vamos a ver también las próximas clases, posiblemente le convengan, especialmente para esos negocios, digamos, nuevos. Un negocio nuevo a veces no tiene, digamos, la capacidad de recuperación de sus ventas, y entonces quiere pagar lo menos posible. Y en este caso le convendría el método americano. De forma que ya transcurrido 6 meses, 7 meses o 12 meses, ya al final de esos 12 meses tendría que pagar todo el capital. También ahí la empresa tendría que tener una cierta capacidad de ahorro, ¿no? Porque en todo esto tiene que ver mucho de eso, ¿no? Hay que tener capacidad de ahorro para tener, digamos, los recursos de pagar periódicamente. Más aún en el método americano que estoy comentando, tener para la última cuota, tener para pagar todo el capital. Imagínense que le hayan prestado un capital de 500.000 para que lo pague en 12 meses. Durante 11 meses solamente paga intereses nada más. Pero en el mes 12 va a tener que pagar los 500.000 más el interés que corresponde a ese último periodo. Y para tener todo ese dinero ha tenido que tener una capacidad interna de ahorro, ¿no? Para disponer de ese dinero al final, ¿no? Pero ya depende de cada persona cómo maneja sus fichas, sus finanzas ahí, ¿no? Ahora, miren, estas formulitas que vemos acá son los famosos factores, que a partir de ahora lo vamos a aplicar constantemente, ¿no? Estos famosos factores. Como este que ya lo hemos visto, este primero ya lo hemos visto, y este segundo también ya lo hemos visto, porque esta es la fórmula del monto, ¿no? Esta es la fórmula del monto. Esta es la fórmula, lo hemos visto como la fórmula del monto a interés a interés compuesto. Esta es la fórmula del monto a interés compuesto, pero que técnicamente se llama el factor simple de capitalización. Con ese nombre lo hemos indicado. Pero es uno de los 6 factores que trascienden el manejo de las finanzas. En finanzas, estos 6 factores están en todo momento, en toda circunstancia, en toda transacción. De una u otra manera van a estar presentes. Más tarde o más temprano, usted va a estar aplicando, digamos, en cualquiera de estos factores cuando realice alguna transacción financiera con banco, o al contrario haga una inversión igualmente un banco u otra forma de inversiones, ¿no?
Esto segundo no es otra cosa que la determinación del capital, ¿no? Este es el capital, es P, ¿no? P, pero en relación con S, ¿no? En relación con S. Esta es la fórmula del capital. Y estamos ahí en P, pero cuando se conoce S y también se conoce I, se conoce N. Podemos ver, mire, que internamente aquí, internamente yo debo saber el valor de N y también el valor de I, porque estos dos factores o elementos o variables van a estar en todas estas fórmulas, en todas están ahí. Aparte, pues está ahí S o valor final y P, valor presente o valor actual. Pero N e I, aunque no lo mencione, tiene que estar ahí. Porque una transacción se da en un plazo. Y una transacción tiene siempre una tasa. Y esa tasa además está a interés compuesto, como también se ha indicado. Ahora, este segundo factor se le llama el factor simple de actualización, el cual, como ya digo, ya mencioné, ya lo hemos comentado, esos dos ya lo hemos visto. Lo que no hemos visto son estos cuatro que están hacia abajo, porque en estos cuatro tiene que ver R, ¿no? R, de todas maneras R. Por ejemplo, comenzamos acá con este que está acá, que dice acá, el factor simple, perdón, el factor de capitalización de la serie. Factor de capitalización de la serie. Serie. ¿Qué cosa es serie? La serie de pago, ¿no? La serie de pago. Cuando hablo de serie de pago es que yo conozco R, ¿no? Conozco R, además de N, que ya lo hemos puesto arriba, y la I también, que está por acá y está por acá. Y solamente necesito saber, digamos, cuánto voy a pagar, digamos, ahí al final de todos los pagos que haga, de la serie correspondiente. Pero esa S no es por la serie, ¿no? Sino es por el monto, ¿no? Esa S es monto, ¿no? Dicho de otra manera, esta fórmula es la fórmula del monto en base a R. La fórmula del monto en base a R. Esta otra es la inversa. Esta forma, esta es la inversa, ¿no? Esta es la determinación de R en base a S, ¿no? Y lo podemos ver ahí. Y esta última, este es el valor de P, el valor de P que se llama factor de actualización, Actualizar es capitalizar, perdón, actualizar es restar los intereses, como hemos dicho en otros momentos. Pero aquí se entiende, digamos, como el valor de P cuando conozco R. Cuando conozco R. Si yo tengo R, además de N y además de I, puedo determinar P mediante esta fórmula. Y la que ya hemos mencionado y la que es bastante utilizada, mucho más que las anteriores incluso, es este valor de R, donde tenemos ahí el valor de R en base a P, muy aplicado en los préstamos, donde yo recibo un capital P y tengo que determinar la cuota o la anualidad que voy a pagar, teniendo en cuenta lógicamente N e I, también lógicamente. Bien, ahora miren lo siguiente. Esta fórmula, esta está relacionada con esta. Son inversas. Esta de acá está amarrada con esta. De forma de que aprendiéndome una ya puedo despejar la otra, porque están relacionadas, ¿no? Es tal cual, así como lo mencioné. Están relacionadas una a una, ¿no? Una a una. Y naturalmente no le pedimos que ustedes, digamos, memoricen todos estos factores, ¿no? Pero que lo tengan ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, acá tengo mis factores, ¿no? Tengo mis factores, ¿eh?
porque no puede estar memorizando todo esto, toda esta letrita, y ya le agradecemos a quienes los inventaron y todo eso. El asunto es, digamos, saber aplicarlo. ¿En qué momento voy a aplicar lo uno o lo otro? Pero ya hay que tener en cuenta, por ejemplo, reitero nuevamente, depende de qué cosas nos den. Si me dan, de hecho, en toda transacción va a haber un tiempo, como el que mencionaba acá, y también va a haber una tasa. Ahora, si además te dan este valor, solamente faltaría que te digan que determines R, nada más, porque R lo vas a determinar en base a estos elementos. De todas maneras, en otra transacción te van a dar, otra vez te van a dar el plazo, otra vez te van a dar la tasa, y te van a decir que el capital que dio inicio a eso es tanto, ahí está. ¿Y qué vas a determinar? R. O al contrario, de repente te dan R, ¿no? Te dan R, además del tiempo y además de la tasa, y te piden que termines P o que termines S, ¿no? Es como si dijéramos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Depende de los datos que nos den el problema, ¿no? Para poder aplicar la fórmula que corresponda. Ahora, salvo esta, mire, aquí tenemos el valor de R como sinónimo de anualidad, ahí. Tenemos ahí dos fórmulas de R, ¿no es cierto? Mire, dos fórmulas de R. Esto que es el FDA, ¿dónde está esto? Este FDA, este me permite determinar R, mire, ahí está. Este último, el FRC, factor de recuperación de capital. Esto también me pide que termine R, ¿no? Aquí está. Tengo dos fórmulas de R. Pero en la práctica cotidiana ya va a aparecer, digamos, otro concepto como la anualidad, digamos, vencida, o la anualidad diferida, o la anualidad adelantada. Para esos casos ya tenemos que otras formulitas, que luego lo vamos a ver. Estos, en esta diapositiva lo que tenemos es lo mismo de lo anterior, ¿no? Es lo mismo de lo anterior. No hay nada ahí especial, simplemente otra forma de ver, más bien con algunos casos que se ha determinado ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí en este primer caso, determinamos ahí el valor final, o S, conociendo, digamos, el capital y conociendo la tasa y conociendo el plazo. Luego aquí se ha hecho, digamos, lo inverso, ¿no? Aquí se ha determinado lo inverso. Estamos determinando P. Nosotros sabemos que P es 1000 acá. Pero acá, perdón, aquí en este caso estamos determinando P, ¿no? La fórmula es inversa, pero los datos son diferentes. Aquí tenemos ahí este valor del valor final, tenemos esta tasa y tenemos este periodo, ¿no? Que esto puede ser una fracción de año, por ejemplo. Y entonces en esa fracción de año, que equivale a la 3/4, ese numerito significa 3/4 parte del año, llegamos a determinar este capital. Ahí estaremos aplicando estos factores, el factor simple capitalización, como dice acá, y como el factor simple de actualización, pero son casos diferentes. Ahora, luego tenemos ahí ya las otras fórmulas que hemos visto también. Ahora, esta es otra manera de presentar estos factores. En términos, digamos, de finanzas, como ya dije hace un momento, esto se presenta ahí 2 a 2, ¿no? 2 a 2. Por ejemplo, acá tenemos, mire, estos dos están relacionados. Estos dos están relacionados.
Quiere decir que acá, por ejemplo, aquí estamos determinando, en ambos casos estamos determinando S. Acá en el lado izquierdo, siempre hablamos de los mismos factores que ya hemos visto. Aquí en estos dos casos estamos determinando ¿qué? P. Y acá también, en este caso, como en el caso inferior, estamos determinando R. Entonces, una forma de entender aquí, tenemos ahí hasta dos fórmulas de determinar el valor final, dos fórmulas de determinar el valor presente y dos fórmulas de determinar R, ¿no? En base a los factores financieros. Esos factores que lo hemos visto anteriormente, ahorita, ¿no? Ahorita que lo estamos viendo, simplemente aquí están para orientarlo, digamos ahí, para ordenarlo, ¿no? Para ordenarlo. ¿Por qué? Porque cuando tratamos aquí en el lado izquierdo, por ejemplo, estos dos factores están relacionados con la actualización. ¿Qué cosa es actualización? Partimos del valor final o partimos de R y vamos a determinar P. Y para determinar P estamos restando intereses. Por eso se llama actualización. En cambio, al lado derecho es todo lo contrario. En base al valor de P o en base al valor de R, le vamos a sumar, le vamos a agregar los intereses para determinar el valor de S o valor final. Y en el caso de las dos fórmulas que están en el centro, tanto en la superior, aquí arriba, como este o como este de acá, se trata de determinar R, ¿no? En la parte superior dice en base al fondo de amortización y en la parte inferior en base al valor al conjunto de amortizaciones que vamos a realizar, ¿no? Entonces, ahí es el tratamiento separado, ordenado de los factores que se van a utilizar en las distintas transacciones financieras dependiendo qué es lo que queremos determinar. Nuevamente reiteramos ahí, uno puede entender la fórmula de diferente manera, pero esto hay que entenderlo cómo funciona. Estas fórmulas están relacionadas ahí. Al final, digamos, solamente tenemos ahí tres elementos que estamos determinando. A la izquierda el monto, perdón, a la izquierda a la izquierda el valor actual, a la derecha el valor final y al centro el valor de R. Esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo, simplemente viendo otro enfoque que se le da, ¿no? Pero se trata de los mismos factores financieros. Repito, todas las finanzas se mueven en base a estos factores. Esto también es lo mismo, ¿no? Pero ya con el tratamiento de los factores en forma abreviada, ¿no? Bien, ¿qué efecto tiene el tratamiento de las anualidades, ¿no? A nivel económico, financiero, tributario, ¿no? Bueno, aquí hay un error, no es del descuento compuesto, sino de las, de las, este, de las anualidades, ¿no? Porque lo que estamos viendo es el tratamiento de las anualidades. En lo económico, es la oferta y demanda de bienes y servicios que se realicen al crédito se va a cabo utilizando las rentas o anualidades. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier transacción, ¿no? Uno quiere comprar un bien o quiere adquirir o tomar un servicio, ¿no? Como el servicio de crédito, por ejemplo, ¿no? De todas maneras va a terminar pagando una renta o una anualidad. Y que esa renta, de todas maneras, va a conllevar a que se parta, digamos, de un capital, si fuera un préstamo, por ejemplo, de un capital que me están dando. Y sobre ese capital le voy a agregar los intereses y lo voy a pagar periódicamente y se cumple, digamos, la transacción financiera. Entonces, en términos económicos, todo
todo este movimiento que van a dar las rentas parte, digamos, de la oferta y demanda que se da en un mercado, donde hay demandantes de bienes y demandantes de servicios que recurren a los oferentes. Y los oferentes son los bancos que ofrecen dinero y las tiendas comerciales que ofrecen distintos bienes, ¿no? Pudiendo ser vehículos, pudiendo ser maquinaria, pudiendo ser artefactos eléctricos del hogar, etcétera, ¿no? Ya o servicios como el educativo, servicios como el de asesoría, consultoría, etcétera, etcétera, que termina, digamos, terminan eh, llevándose a cabo mediante las transacciones de rentas o anualidades. En lo financiero, lo financiero tiene que ver con el dinero. Y el dinero aquí se va a cobrar en algunos casos o se va a pagar. Claro que el que cobra no siempre va a estar cobrando, sino que uno cobra porque inicialmente hizo un desembolso. Por ejemplo, el banco primero desembolsa el dinero que luego va a cobrar. Y siempre sea así. Si al contrario, por ejemplo, nosotros hacemos una inversión, si nosotros queremos tener una cuenta a plazo fijo, por ejemplo, primero tenemos que desembolsar ese dinero y llevarlo a un banco y amarrarlo ahí a 12 meses, 24 meses, 36 meses o más. Y claro, en ese plazo que ya vamos a cobrar una tasa. Y al final, digamos, vamos a tener un valor que va a ser mayor al que inicialmente nosotros hemos entregado. Y entonces, desde el punto de vista financiero, se trata, digamos, de movimiento de dinero. Movimiento que al inicio es una salida para después cobrarlo. Y es en los cobros donde se va a hacer presente el interés correspondiente y también, además, esos cobros se van a llevar a cabo en determinados plazos. Ahora, en lo tributario, esto se relaciona en algunos casos, con el impuesto general a las ventas y mayoritariamente con el impuesto a la renta. También intervienen otros tributos, como es el impuesto a las transacciones financieras. E incluso también el impuesto temporal a los activos netos, ¿no? O sea, por medio tenemos ahí hasta 4 tributos, ¿no? Pero claro que no se aplica en todos los casos, ¿no? Porque como hemos dicho, por ejemplo, si un banco nos presta, el banco no nos puede cobrar IGB, porque el banco no es un sujeto del IGB, más bien es un sujeto que está inafecto al IGB. Pero en cambio, si vamos a una ONG, ¿no?, a un organismo no gubernamental que no está considerada como una entidad financiera y no está, digamos, supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, ahí sí vamos a tener que pagar el IGB. Y el IGB se aplica, digamos, por los intereses correspondientes. No es que toda la transacción está afecta al IGB, sino los intereses correspondientes. El IGB también se presenta en una transacción financiera que no es tan común para todas las empresas, pero las grandes empresas que sí lo utilizan, como es el arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero sí está grabado con IGB y generalmente es facilitado por estas empresas que se llaman justamente arrendamiento financiero y que funcionan en algunos casos dentro de los mismos bancos. O sea, los bancos a veces tienen empresas de banco propiamente dicha, de arrendamiento financiero,
de factoring y de otros productos, ¿no? Los bancos están metidos en todo el recorrido, todo lo que puede darse en el aspecto financiero. Entonces, acá se menciona, tanto el que cobra las rentas como el que paga las rentas están afectadas por tributos. Generalmente el impuesto a la renta, como ya decía, y otras veces el impuesto general a la venta entra en juego. Mayoritariamente el impuesto a la renta. El impuesto a la renta se aplica, ahí sí, los bancos, por los intereses que cobran los bancos, pagan el impuesto a la renta. En este caso de tercera categoría. Impuesto a la renta de tercera categoría. En el caso del banco que cobra los intereses, va a tener que pagar el impuesto a la renta de tercera categoría. Pero en el otro lado, la otra parte, pues el banco es el acreedor. ¿Y qué pasa en el caso del deudor? El deudor va a estar beneficiado porque va a estar, como ha hecho el pago, el deudor es el que ha hecho el pago correspondiente. Por lo tanto, tiene derecho a deducir, ¿no? A deducir, o mejor dicho, a considerar como gasto deducible del impuesto a la renta los intereses que ha pagado, No los intereses que están, miren lo que estoy recalcando lo que ha pagado. Porque yo puedo adquirir un préstamo, por ejemplo, en este momento, 19 de enero del 2023, puedo adquirir un préstamo para pagarlo, por ejemplo, en 3 años. En 3 años. Y entonces, desde ahorita que me dan mi préstamo, ya sé cuáles van a ser los intereses a 3 años. Pero esos son intereses diferidos. En la medida que yo pague mi cuota en el mes de febrero, en marzo, en abril y así hasta diciembre, en base a esos pagos que estoy realizando, ya estaré hablando de intereses devengados. Y son esos intereses devengados lo que van a servir como gasto deducible para el deudor. No todos los intereses de una transacción, no, sino solamente lo que se devengan durante el año respectivo. Y siempre y cuando, claro, cuando digo devengado es porque ya estoy hablando que el prestatario lo ha pagado, ¿no? En este caso tiene que haber el pago correspondiente. Aunque la teoría del devengado diga que no interesa que se cobre, se paga, pero eso es para el común de las transacciones. En este caso, para efectos de la deducción del, del interés como gasto deducible, tiene que haber ese pago correspondiente. Conclusiones, alguna conclusión. Se refiere a una serie de flujos normalmente de un mismo monto, periodos iguales, ojo ahí. Normalmente es lo común, ¿no? Que sean cobros iguales o pagos iguales o flujos iguales, como dice aquí. Puede ser abonos o pagos, ¿no? Y lo más importante, dice que no necesitan necesariamente ser de periodicidad anual, ¿no? Sino que pueden ser de distinta periodicidad, predominando la mensual. Un ejemplo clásico, dice convenio, cuando adquirimos un automóvil, ¿no? Aquí sabemos cuándo, cuándo comienza o principia y cuándo termina, digamos, el plazo que nos dan para liquidar nuestro auto. ¿No es así? Claro que sí. O sea, tenemos un plazo de inicio, un plazo final. Por lo tanto, sabemos el número de meses que vamos a pagar. Y por lo tanto, sabemos, digamos, cuántos meses vamos a pagar y cuál es el interés que vamos a pagar y cuál es la cuota que vamos a pagar. Y también nos habla aquí de la clasificación que ya hemos hablado ahí de las anualidades. Tenemos ahí las referencias y todos los detalles. A ver un momentito. Vamos a ver otros materiales
tenemos por acá. Estos materiales que tenemos aquí son unos precios que luego le vamos a compartir con ustedes por ahí por el WhatsApp. Están separaditos por aquí. Hay algunos que ya he visto con el grupo anterior. Vamos aquí a ver otros, ¿no? Bien. Bien, seguimos ahí con los conceptos, ¿no? Por ejemplo, dice que aquí al lado izquierdo, ¿no? Este concepto lo venimos reiterando, ¿no? Anualidad como sinónimo de una sucesión de pagos, ¿no? Generalmente iguales que se realizan a intervalos de tiempo iguales, ¿no? Pagos iguales, tiempos iguales y con interés compuesto, ¿no? Ese es de de lo más común, ¿no? Y este material lo tengo de ahí de Anita Pazmiño, ¿no? Muy bien. Luego por acá, al lado eh, derecho, que nos dice, renta o anualidad es el pago periódico y se expresa con R. También se expresa con C de cuota, ¿no? En algunos casos, en algunos autores también con P de pagos. En algunos otros casos con F de flujos, ¿no? Pero lo más común es que esté expresado con R o con A, también A. A como sinónimo de anualidad, también lo tenemos así. Luego se menciona, dice, intervalo de pago, ahí está aclarando, ¿eh? Está hablando del plazo, ¿no? Intervalo de pago es el tiempo, ¿no? Que hay entre dos pagos sucesivos, ¿no? El mes 1, el mes 2, el mes 3, etcétera, ¿no? Y el plazo de anualidad es el tiempo entre la fecha inicial del periodo y terminal del último, ¿no? Intervalo de pago que puede ser, por ejemplo, pagar cada 30 días durante 5 años. El plazo de anualidad, el plazo de la anualidad sería 5 años y el intervalo de pago sería cada 30 días o cada mes. A eso se refiere este segundo concepto. Luego al final dice, el valor equivalente a las rentas al inicio del plazo se conoce como capital o valor presente. Ese es en el caso del préstamo. En el préstamo siempre hay un punto de partida que es el capital que nos dan, el préstamo que nos dan. O puede ser el depósito que hacemos en una cuenta a plazo, por decir, o el dinero que le damos a un negociante para que al final nos dé, digamos, o cada periodo nos dé ciertos intereses. Entonces dice, el valor equivalente a las rentas al inicio del plazo se conoce como capital o valor presente, ¿no? O valor actual también le llaman, o C, o P, o K, ¿no? Su valor al final del plazo es el valor futuro, ¿no? O monto de la anualidad, ¿no? O valor final, ¿no? O valor de liquidación total, o valor de vencimiento también, y que se expresa con M, con S, con F también, con F, o con VF, valor final, ¿no? Distintas formas que encontramos ahí para tratar esta variable o este factor que interviene en una anualidad. Los elementos, bueno, ya lo hemos ido mencionando, ¿no? El plazo, ¿no? Luego tenemos ahí dos, dice además si el inquilino decide pagar por adelantado, ¿no? Ya aparece, digamos, la forma de pago.
Usted dice, si el contrato al recibir cada pago mensual, el propietario lo deposita en un banco, etcétera, etcétera. Se pueden presentar diferentes situaciones, ¿no? Diferentes situaciones. Si el propietario de un departamento suscribe un contrato de arrendamiento por un año para renovarlo por mes, entonces ahí en esa transacción, la transacción es el arrendamiento, y el arrendamiento debemos identificar ahí los elementos correspondientes, como por ejemplo el importe de la renta, cada cuánto días se va a pagar y cuál es el plazo total del arrendamiento. Aun cuando ya se sobreentiende, digamos que en ese arrendamiento, el que arrienda ya está calculando una tasa, que sin decirlo está considerando una tasa, y una tasa que podría estar por encima de la inflación incluso. Aun cuando en arrendamiento no se habla, digamos, de tasas, pero la tasa es tácita, ¿no? Tácita. Nadie, digamos, nadie hace negocio, digamos, así. El que arrienda, digamos, busca, digamos, un beneficio, ¿no? Y el beneficio justamente está en la tasa que pueda cobrar o pueda, digamos, pagar según el caso, ¿no? Bueno, la clasificación ya es la que hemos venido mencionando, ¿no? Ya lo hemos venido mencionando. Por ejemplo, según la fecha, dice, según las fechas inicial y terminal, ¿no? Hablamos ahí de anualidad cierta, ¿no? Anualidad cierta, ¿no? Yo estoy en clase. Entonces vemos ahí la anualidad cierta, ¿no? La anualidad cierta. Cuando dice, cuando se estipulan, es decir, se conocen las fechas externas del plazo, extrema del plazo. Muy, muy, muy recurrente, ¿no? En el común, digamos, de la gente, en el común de la gente, apuestan, digamos, mucho por considerar una anualidad cierta antes que una anualidad eventual, como dice el otro tipo, o contingente. La gente le gusta, digamos, saber, digamos, cuánto va a pagar. Profe, su cámara está prendida. ¿Cómo? Su cámara está prendida. Sí, está bien. No hay problema. Pero me estás escuchando, ¿no? Sí, sí. Sí, profesor, se le escucha. Gracias. Muy bien. Sí, estamos trabajando con la cámara para que digan que estamos ahí en vivo y en directo. Muy bien. Le decía que dentro de estos dos tipos de anualidades, esta la anualidad cierta es la que más se utiliza, porque a la gente le gusta saber cuál es el importe que uno va a pagar, ¿no? O va a cobrar, si fuera el caso, ¿no? Es lo más recurrente. Antes, digamos, de que uno sepa si se dan, porque la anualidad contingente es aquella que si se dan determinadas circunstancias, entonces se va a cobrar o pagar algo. Se condiciona, ¿no? La anualidad, digamos, contingente cuando se condiciona algo, ¿no? En la otra, en la cierta, ya está todo prefijado, establecido de antemano en forma correcta. Esta es la forma bastante común, ¿no? Según los pagos, ¿no? Según los pagos, de esta clasificación según los pagos. Anualidad anticipada, ¿no? Que ya y lo hemos indicado ahí, cuando desde el momento cero ya te comienzan a cobrar, si fuera el caso, o tienes que pagar desde el momento cero. Y de estas dos, la más común es esta que dice anualidad ordinaria, ¿no? Ordinaria o vencida, ¿no? Porque a la gente le gusta, digamos que, bueno, pues si vas a pagar, si vas a pagar tu renta, que sea pues al menos que pase 30 días, ¿no?
lo más común, excepto del plazo de 30 días. Aun cuando puede haber anualidades de menor periodicidad, incluso de mayor periodicidad. Como hay casos, por ejemplo, anualidades, como podría decirse. Por ejemplo, cuando es la deuda externa, generalmente en términos de deuda externa, en algunos contratos que pueda tener el país, se pagan al año. O hay cuotas, por decir, hay cuotas al Fondo Monetario Internacional, al Fondo Mundial, a la Corporación Andina de Fomento, a la ONU, a la OEA, y así a otros organismos multilaterales donde cada país hace un desembolso, y ese desembolso es una cuota que paga por pertenecer a esa entidad, y lo hace, digamos, una vez al año. Es una suerte, por ejemplo, de lo que se hace con determinados tributos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, por estos días, la gente que tiene viviendas es todo un problema, ¿no? Porque por estos días tiene que pagarse el impuesto predial, por ejemplo. El impuesto predial y los arbitrios municipales. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una forma de que se haga un pago único una vez al año, todos los años. Y otra forma, digamos, de que ese pago total lo puedas prorratear por cada mes. Y también son sinónimos de anualidad. Pero en uno y otro caso, en este caso, por ejemplo, del predial, es un ejemplo de anualidad anticipada. Porque el pago que se hace por el impuesto predial es del año 2023, que apenas comienza, ¿no? Apenas comienza, ¿no? Si lo pagáramos después del 23, o sea, ya en el 24, sería una anualidad vencida, pero en este caso se cobra, digamos, en forma adelantada. En cambio, el impuesto a la renta, si bien es cierto, el impuesto a la renta es anual, ¿no? Es anual. Ahí pasa algo bien curioso, ¿no? El impuesto a la renta es anual, debería pagarse al final del año, pero se ha creado un sistema, digamos, de pagos a cuenta, ¿no? Donde ese pago que debes hacerlo al final del año, por decir al final del año 2023, ya en el 2024 deberíamos hacerlo. Sin embargo, al haberse creado el sistema de pagos adelantados, que son esos pagos adelantados son sinónimo de renta o anualidad, ¿no? Aun cuando no tienen las características totales de la anualidad que tratamos acá, porque son pagos dependiendo, digamos, del volumen de ventas, etcétera, ¿no? Pero tienen gran parte de la característica de una anualidad. Decía que en el impuesto a la renta se ha tomado ya, digamos, ahí algo especial, algo que debíamos pagarlo posterior al vencimiento. Posterior al vencimiento del año, terminamos pagándolo en forma adelantada, porque la administración tributaria pues ha creado ese sistema, digamos, de pagos adelantados para asegurar, digamos, el cobro de dicha renta, ¿no? Y más bien al final del año, ¿qué se hace? Es un pago de regularización. Y en ese pago de regularización termina siendo que de repente durante el año pagaste más de lo que te tocaba, y más bien la administración tributaria tiene que devolverte o considerar, digamos, como saldo a favor para el siguiente año. Todo un conjunto de elementos que se dan a nivel tributario, pero que se relacionan con estos términos de anualidades. De acuerdo con la primera renta, ¿no? Esta es otra forma de clasificar la renta inmediata, no tan común, o la renta o anualidad diferida, ¿no? Tampoco, no tan común. Pero que eventualmente alguien, digamos, alguien nos podría dar, digamos, este tipo de anualidades.
ya depende, digamos, cómo se contrate. Ya hemos dicho que en otro momento que esta anualidad inmediata se relaciona, digamos, en que si hoy estoy recibiendo un préstamo, desde hoy tengo que pagar inmediatamente. En cambio, la anualidad diferida es que voy a tener un plazo de gracia, un plazo adicional, un deferimiento, ¿no? Es como algunos le llaman en la jerga criolla financiera, patear la deuda para más adelante. Eso también está establecido a nivel tributario. Por ejemplo, si una empresa adeuda a la administración tributaria un determinado importe, puede solicitar el diferimiento, que le llaman ahí aplazamiento, le llaman. Diferimiento o aplazamiento son similares. Uno puede solicitar el aplazamiento de una deuda tributaria. Lo que no debe hacer un contribuyente es dejar de pagar, ¿no? Porque dejar de pagar, digamos, ya significa, digamos, querer, digamos, no, ni siquiera eludir, sino evadir, ¿no? Evadir el tributo. Pero si manifiesta querer aplazarlo, significa que tiene voluntad de pagarlo. Simplemente que en este momento no puede hacerlo, porque seguramente no se están generando los ingresos correspondientes y sí lo va a hacer posteriormente. A nivel tributario mucho tiene que ver esto de la buena fe, en el sentido, digamos, que aunque uno no pueda, tiene que manifestar esa buena fe de querer hacerlo. ¿Qué quieren que haga? Pues no puedo pagarlo, pero ahí está presente, ¿no? Está presente, ¿no? Está cumpliendo, ¿no? Es como, por ejemplo, algunos hacen sus declaraciones juradas, declaran el tributo que deben, pero no pagan. Pero si estás declarando, quiere decir que estás aceptando una deuda tributaria, pero que en este momento no lo puedes pagar, pero que sí lo vas a hacer posteriormente. Al menos en teoría se entiende que quieres hacerlo posteriormente. Y eso ya dependerá, digamos, de los ingresos que se generen para tu negocio. Incluso eso está, digamos, contenido en la teoría tributaria, ¿no? Donde no se puede afectar, digamos, la fuente, ¿no? La fuente es el negocio, ¿no? La fuente de los ingresos es el negocio, ¿no? Y ningún tributo, digamos, debe confiscar la fuente, ¿no? Por ejemplo, la administración tributaria no podría, digamos, confiscar toda la mercadería de un comerciante, ¿no? Porque esa mercadería es lo que genera la fuente de ingresos y por ende la fuente de los tributos que se han generado y que van a generar, sino que hay que darle, digamos, facilidades al contribuyente. En ese sentido, la administración tributaria se ha ido humanizando un poco y está bien que sea así, porque en ambos casos, digamos, la administración tributaria tiene el derecho de cobrarte, como la otra parte, el contribuyente tiene el derecho de mantener la fuente de los ingresos. Es como, digamos, si a un trabajador, ¿no? ¿Cómo quieres que te pague un trabajador si lo saca del trabajo? Tienes que darle trabajo para que para que te pueda tener las condiciones, digamos, de pagarte. Esta es otra forma de clasificar según los intervalos de pago. Son formas así genéricas de conocer, ¿eh? Muchas formas de clasificar, pero las más utilizadas son estas que ya lo presentamos, ¿no? Por acá, en relación con el pago. Por aquí lo hemos presentado, estoy regresando, ¿eh? En relación con el pago, que es lo que decía, perdón, ahí creo que ya nos pasamos, ¿eh? En relación con el pago, decía por acá, definición, ¿no? Esta, no. Pero en todo caso, la clasificación más común es es la que se relaciona con la anualidad vencida, anticipada y diferida. Ahora, otro tipo de anualidad, dice acá,
es la perpetuidad, ¿no? Esto, por ejemplo, se da en pensiones, ¿no? En pensiones, al menos del Estado, porque las pensiones privadas tienen un inicio y un fin, ¿eh? Digo, las pensiones de jubilación, estoy hablando de eso, ¿no? A nivel privado, uno aporta una cierta cantidad, ¿no es cierto? Una cierta cantidad. Del aporte que se hace a una AFP, solamente el 10% es lo que se va a considerar como tu pensión. Y entonces ahí todos los meses te cuentan ahí ese valor de 10% de tu remuneración, y ahí por 20, 30 años se acumuló un fondo. Y entonces, al momento de solicitar tu jubilación, te van a dar en base a ese fondo. No es indefinido, te van a dar solamente sobre la base de ese fondo. Si tu fondo fue 100.000, lo que acumulaste, vas a tener pensión hasta que esos 100.000 se acaben. Después te quedas en la misma calle, porque así son las reglas. Por eso, digamos, ahí tiene que manejar adecuadamente hay que saber manejar eso, ¿no? Posiblemente hacer trabajar esa pensión de forma que te pueda durar si tu edad, digamos, si tu edad se sigue siendo, si sigues estando aquí en este mundo, ¿no? Porque las personas cuando más envejecemos es donde más vamos a necesitar la pensión. Por lo general, uno que todavía es joven como ustedes, un poquito mayor o un poco más mayor, como mi caso, todavía podemos chambear, pero hay un momento que ya no vas a poder hacerlo. Y nadie te va a dar, digamos, la posibilidad de que generes renta por el trabajo que... Y entonces ahí, en ese momento, necesitas tu pensión. Y quisiera que esa pensión no te abandone, ¿no? Y ya le digo que a nivel privado te va a abandonar esa pensión. Una persona se jubila, digamos, sobre 65 años. Sobre 65 años. Es posible que esa pensión, todo depende, digamos, del monto que has creado. Y ese monto que tienes ahí, en la medida que lo utilices en forma más reducida, te va a durar más, lógicamente. Y en la medida que solicites que te paguen la mayor cantidad, te va a acabar más rápido. Esta pensión se convierte en perpetuidad en el caso de pensiones del Estado. En el caso de pensiones del Estado, sí, no tiene límite de determinación. Si una persona percibe 1.000 soles, 2.000 soles de pensión del Estado, eso es hasta que muera. Incluso después de fallecido, se traslada a su cónyuge, aun cuando en un 50% y todo eso pues, también lo establece la ley. Incluso pudiéndose extender también incluso a otros familiares, cuando hay algún familiar, digamos, que tenga problemas de salud, ¿no? Entonces, cuando uno selecciona, digamos, el tipo de pensión a la cual quiere pertenecer, tiene que saber, digamos, manejar todo eso, ¿no? Diferenciar lo privado con lo público. Que la pensión tiene un plazo o es perpetua, ¿no? En todo eso, digamos, debemos sacar las cuentas, ¿no? Y qué mejor, digamos, que estamos tratando estos temas para que ustedes tengan elementos para ilustrar a sus familiares. Bueno, ya dice que se acabó aquí. Esto, vamos a ver otro caso por acá. Por ahora estamos haciendo hincapié en la parte teórica, como he dicho. Más adelante vamos ya a la casuística y ahí ustedes van a tener más oportunidad de participar.
Vamos a ver por acá. Seguimos ahí con las anualidades ahí y todo este conjunto de definiciones. Está por ahí la definición que se reitera ahí. Por aquí tenemos unos casos prácticos. Estamos viendo por acá unos casos prácticos. A ver, hacemos aquí por acá. Hay unos conceptos que casi son los mismos que ya lo hemos visto. Los tipos de anualidades, lo que estamos viendo justamente. Ahí miren, en relación con el tiempo, con los intereses, con la iniciación, con los pagos. Reitero, esta clasificación que se da, esta clasificación que se indica en relación con los pagos es la que más se aplica, ¿no? Es la que más se aplica, la más entendible, esta, más que las otras. Buscando el caso práctico que está por acá. El mismo llegamos, cálculo, por acá, vamos a los cálculos. Entonces, cuando hablamos del cálculo de la anualidad, es determinar el valor de R, ¿no? Y acá nos dice, mira, es común que se desee saber la renta, conociendo algún componente, ¿no? Tenemos que conocer datos, ¿no? Como el valor presente o el valor futuro, el tiempo y la tasa, ¿no? Eso no hay que olvidar, ¿no? Generalmente las fórmulas lo encontramos ahí en relación con el valor presente o con el valor futuro, pero en base a R. Por eso dice que, si fuera el caso, tenemos que despejar R para determinar la fórmula respectiva de la anualidad. Y vamos con los ejemplos. Monto. Miren ahí, dice monto de una anualidad simple. Monto. ¿Qué cosa es el monto? Hay un valor actual al cual se le han sumado los intereses y queremos saber cuánto, digamos, se va a cobrar o pagar cada ciertos plazos. A eso se refiere. Y para esos casos necesitamos esta fórmula. Donde podemos ver que está el monto en base a R. O lo que es lo mismo, si yo tengo R y tengo tasa y tengo tiempo, puedo determinar el monto. Ahí está. En eso, digamos, se resume, digamos, la aplicación de esta fórmula. Y claro, también podría determinar R, ¿no? ¿Cómo determino R? R sería igual a M, que es el monto o valor final, entre todo este corchete. Y ya está. Y ya tengo el valor de R. Y entonces en este formulismo, esa M no es otra cosa que el monto de la anualidad, R la renta o pago o anualidad o cuota, ¿no? Y es la tasa de interés, que puede estar dado en términos nominales o hay que convertirla a términos efectivos, ya eso depende, ¿no? Y N va a ser el número de periodo, ¿no? El número de periodo o plazo, digamos, de una transacción, ¿no? Y tenemos ahí el primer caso. Miren, ahí dice, determine el monto. Clarito, usted está diciendo que termines M o P, perdón, M o S, ¿no? O VF, valor final. O F también, ¿no? F. Te está diciendo ahí que determines el monto, ¿no? De una anualidad de 5.000. Te está diciendo cuál es la anualidad, 5.000. Clarito, ¿eh? De una anualidad de 5.000 pagadera, mire ahí, pagadera semestralmente. Ya está dando ahí una periodicidad. Y que esto se va a dar, digamos, ahí el plazo es de 7 años y medio.
a una tasa de interés de 8.6 capitalizable semestralmente. Entonces aquí partimos como acá lo han hecho aquí los autores de esta herramienta, han hecho lo siguiente. Primero parte con la tasa. Digamos, están tomando la tasa como punto de partida para homogeneizar el resto de elementos. Y han hecho que esa tasa lo han convertido ahí a tanto por 1 y lo están dividiendo entre 2. ¿Por qué 2? Por los 2 semestres que tiene el año. Y entonces, eso ya tenemos ahí el valor correspondiente. Esto sería una tasa semestral, ¿no? Esto sería una tasa semestral, ¿no? Pero veo que aquí se han equivocado al digitar, ¿no? Ahí le han puesto un 0 de más, ¿no? Aquí esta tasa de 0.0086, no sé, no está correcto. Debería ser 0.086, un 0 nomás aquí. Un 0, 0.086 entre 2. Y en la tasa que han determinado sí está bien. La tasa aquí, la tasa semestral de 0.043 sí está bien, pero aquí se les pasó un cerito, por si acaso. Ahora, miren, ya tenemos entonces como punto de partida la tasa, que esta es la tasa semestral. Y entonces el resto tenemos que convertir todo a semestre. El valor de R es 5.000, que lo vamos a pagar semestralmente. Y luego te dice N, ¿no? N. Y este N es igual a 15 semestres. ¿Y por qué 15? Un año tiene 2 semestres, 7 por 2, 7 años, 7 por 2, 14. Más un semestre por el medio año, hacen los 15 semestres. Y ya está. Gran parte del asunto ha consistido, digamos, en determinar entonces los datos. Y luego, la fórmula que lo acabamos de ver, simplemente hemos reemplazado y ya está. Repito, gran parte es leer adecuadamente el problema y que esté claro, preciso, y en base de eso identificamos los datos correspondientes. Generalmente se utiliza esta forma que como han hecho acá los amigos. En el sentido, digamos, que toma como punto de partida la tasa. La tasa lo conviertes a la periodicidad correspondiente y luego el tiempo también lo conviertes a eso. O si quieres al revés, pones ahí el tiempo de acuerdo con la frecuencia correspondiente y luego la tasa lo conviertes a la misma frecuencia. Y ya están. El orden de los factores al final no altera el producto, pero hay que tener algún modelo de punto de partida. Eso ayuda bastante ahí en este trabajo. En este trabajo, entonces, ahí tenemos el problema 1. Luego el planteamiento. El planteamiento consiste en identificar los datos y la fórmula que vamos a aplicar. Y luego ya el desarrollo es como que estamos ahí, la aplicación de la fórmula correspondiente. Y luego podríamos pedirle, digamos, aquí, si fuera el caso, explicar, ¿no? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es M? ¿No? Bueno, M para este caso va a ser, digamos, el importe final. El importe final que se va a tener luego de depositar, por ejemplo. Luego de depositar 5.000 soles por 15 semestres, teniendo en cuenta una tasa de 0.043 semestralmente. Entonces, eso representa el monto. Y si quisiéramos, digamos, en vez de determinar M, quisiéramos despejar R, ya le dije que R sería igual a M entre este corchete. E igualmente vamos a determinar ahí el valor de R, debemos llegar a esos 5.000. ¿Qué decimales más? Decimales menos debemos llegar a un número bastante cercano a eso.
el valor presente. Lo que hemos visto aquí es el tratamiento de una anualidad en base al valor futuro, ¿no? En base al valor futuro. En el caso que hemos presentado, conocemos la anualidad y buscamos determinar el valor futuro. Aquí en este caso, vamos a conocer la anualidad, R, y vamos a determinar el valor presente. O sea, ¿cuál es el capital? ¿Cuál es el préstamo que hemos tenido, por ejemplo? Y para ese caso, tenemos esta formulita, donde podemos ver que conocemos R, conocemos la tasa y conocemos el plazo. Y luego ya no es necesario ponernos a discutir con la fórmula, de dónde apareció la fórmula. El asunto es que la fórmula lo han creado. Y está ahí, y es una fórmula que trasciende los tiempos y se viene aplicando para todo este tratamiento de las anualidades. Bien, entonces, vamos a ver el caso práctico. Bueno, ahí están el significado de cada una de los componentes, y aquí está el caso. Dice, ¿cuál es el valor en efectivo de una anualidad de 1000? ¿Cuál es el valor en efectivo? Cuando dice ahí, ¿cuál es el valor en efectivo? Hace referencia a cuál es el valor de P, ¿no? Bueno, lo dice de otra manera, ¿no? Por eso es bien importante revisar los casos, cómo presentan los autores para ver, digamos, que diciéndolo en otras palabras, te está diciendo algo que ya conoces. ¿Cuál es el valor en efectivo? P. Te está diciendo P. De una anualidad, te está diciendo cuál es la anualidad, R. Te está diciendo que R es igual a 1000. Al final de cada 3 meses, durante 5 años, ahí te está dando el plazo, suponiendo un interés, dice, del 16% capitalizable trimestralmente. En este caso, por ejemplo, ha puesto el valor de R, lo cual está bien, 1000, está de acuerdo con el dato, pero luego tenemos en cuenta la tasa de interés. La tasa de interés es 16% tasa nominal y lo convierte en tasa efectiva trimestral, sin que te diga así en esos términos, pero ya se sobreentiende. 16% capitalizable trimestralmente, quiere decir que ese 16% es una tasa nominal, que lo quiere convertir en una tasa efectiva trimestral. Y por eso que lo divide, digamos, entre 4, por los 4 trimestres que tiene el año, y encontramos ahí la tasa 0.04, por lo que es lo mismo 4%. Y que ya no es una tasa anual, tampoco es una tasa nominal, es una tasa efectiva trimestral, en este caso trimestral. Ahora, el tiempo que son 5 años, lo tenemos que convertir a los trimestres correspondientes, sabiendo que cada año tiene 4 trimestres, por eso que hace esa multiplicación de 5 por 4 y tenemos ahí 20. En algunos casos, yo por ejemplo, los ejemplos que hemos estado haciendo en otros casos, lo hemos puesto ahí, hemos reiterado, 20 trimestres, 0.04 trimestral, que sería lo más adecuado, especialmente cuando se trata de enseñar. Por eso estoy reiterando, 0.04 es tasa trimestral y 20 son los 20 trimestres. Entonces, con esos datos, simplemente aplicamos la fórmula. Y llegamos a ese valor presente. Ahora, ¿qué significa ese valor presente? Significa, por ejemplo, si esto fuera un préstamo. Si esto fuera un préstamo, quiere decir que una persona o una empresa que durante 20 trimestres a una tasa de 0.04 trimestral va a pagar 1000 soles o $1000, como se menciona acá, finalmente, eso ha sido así. ¿Por qué? Porque recibió
recibió un préstamo, un capital, un dinero de 13.590, redondeando ahí los enteros correspondientes. Bien, bien, entonces tenemos ahí más casos ahí, ya ustedes revisan los materiales ahí, pero hemos hecho ahí hincapié, hemos estado haciendo hincapié en aspectos teóricos. Ahora, no sé si, bueno, tenemos unos minutos ahí para compartir por el chat. Vamos a compartir por el chat algunas preguntas o algunos comentarios, algunos datos, ¿ya? Vamos a ver por acá, ya estamos acá. Vamos al chat. Entonces ahí tenemos ahí de Castillo, participación de Castillo 20, very good. Muy bien. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos a hacer alguna preguntita ya. Bueno, ahí está. La pregunta dice, ¿cuáles son las variables de una anualidad? Al conteste, por favor, ¿eh? ¿Cuáles son las variables de una unidad? Tenemos ahí 2, 4, 6, 12, como 40 alumnos. Muy bien. Deberíamos tener ahí como 40 respuestas. Si me dan con las letras ahí, o me dan los nombres, va a ser igual, ¿no? Lo que queremos es que nos digan ahí qué respuestas. Van llegando las respuestas ahí, muy bien. Agradecemos ahí a Álvarez Osorio. Antes de ella, Patricia, ¿no? Patricia Zambrano, ¿no? Muy bien, Zambrano, la delegada Zambrano, está dando la hora, ¿no? Quiere aprobar, ¿no? Quiere aprobar, ya está aprobada. Ya está aprobada. Pero también ahí tenemos la de Pamela Álvarez, Carolina Noemí Zurita. ¿Quién más? Oye, solamente 3 participaciones. Zambrano, pone las pilas a tu compañero, ¿verdad? Nada, ¿no? Nada, no hay nada. Vamos a ver. Estoy haciendo ahí otra preguntita. Otra preguntita. Ya la otra ya pasó ya. Dice, la tasa nominal obviamente anual del 60%, ¿a cuánto equivale en forma trimestral? O sea, lo que estoy pidiendo que esa tasa nominal anual lo convierta en tasa efectiva trimestral, ¿no? ¿Cuánto sería igual? Esto lo hemos visto antes de ayer, antes de ayer hemos visto eso. ¿Qué me dicen? Ya llegó ahí una respuesta. Godoy, Noemí Zurita Godoy, muchas gracias. De ahí Gastelo, Ramírez, Ames, Zambrano también. Zambrano, la delegada, sigue participando. Ahí está llegando más participantes de Aguilar. Antes tuvo Gil, ¿no? Gil, Aguilar, Castillo, Estrada. Muy bien. Y bien que lo están haciendo en diferentes formas de presentación, ¿no? En tanto por ciento en algunos casos, en tanto por uno otros, muy bien, claro. E incluso aquí cuando dice Castillo la fórmula se mete entre 4 por los 4 trimestres que tiene el año, ¿no? Muy bien, así es, correcto. Entonces está muy bien. Bien, entonces solamente queríamos ahí
que participen ahí en esos términos. Bien, no sé si ustedes tienen algún comentario, por favor, algún comentario, alguna dudas, comentarios. Bueno, una recomendación, ¿no? Por estos días estamos ahí con marchas y contramarchas. Ahí tengan cuidado, por favor, no salgan. No salgan, de preferencia no salgan. Hay que estar ahí guardaditos ahí, haciendo nuestra clase y seguimos adelante. Bueno, en vista que no hay preguntas, lo dejamos ahí. Gracias, buen día.